Hoy vamos a hablar de algo que, aunque parezca muy técnico, te va a ayudar a comprender guerras comerciales, crisis, privilegios globales y también a comprender por qué la industria alemana produce como una auténtica bestia, mientras que España es un país donde se veranea. Entenderemos perfectamente en qué consisten los aranceles que está imponiendo y de los que se habla tanto Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y podremos entender por qué Estados Unidos actúa desde una posición de privilegio. Sí, sí, como lo oyes, de privilegio global. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Esto es Desayuno Real, mi nombre es Álvaro845 y estamos con el Morning Show, esta vez de economía, macroeconomía quizás, porque vamos a hablar de economía global y de las relaciones de comercio internacional que puede haber entre diferentes países o diferentes estados. Digamos que es algo que me habéis pedido bastante, no quizás sobre este tema en concreto, pero sí que os mola mucho por lo que voy leyendo en los comentarios, que también hable de finanzas, economía, porque, pues bueno, de alguna manera explico ciertas cosas o puntos de vista que os ayudan a comprenderlo sin la necesidad de tener que estudiarse una carrera o tener una base muy compleja sobre cómo funciona la macroeconomía. Debo hacer varios disclaimers aquí porque vamos a hablar bueno, pues del comercio internacional, de los países que compran, que venden cosas y un poco entenderemos cómo funcionan los aranceles de los que se habla tanto, estos que está imponiendo Estados Unidos, con carácter recíproco a todo el mundo, y que bueno, pues que están haciendo que las bolsas suban, bajen, la gente no sabe muy bien qué es lo que puede esperar, y de eso es un poco de lo que vamos a hablar. Pero no vamos a hablar tanto de las medidas en concreto y de si los aranceles están bien o están mal, sino que quiero que entendamos exactamente sobre qué impactan, es decir, cómo funciona la balanza de pagos de un país y cómo funciona esto del comercio internacional de un país. Y es un tema que es fascinante y que es muy complejo al mismo tiempo, con lo cual me voy a tomar muchísimas licencias, así que aquí, doctores en economía y etcétera, entended que vamos a plantear un vídeo que sea lo más divulgativo posible para que, pues, digamos que cualquier persona lo pueda entender. Y voy a utilizar ejemplos muy tontorrones, pero creo que os va a molar. Me he preparado bastante este desayuno royal y tenía pensado haberlo subido la semana pasada. Esto ya para que vayamos poniéndonos en contexto, pero bueno, como estuve enfermo, no pude hacerlo del todo bien. Grabé una primera versión y bueno, en 30 minutos no pasé de la sección 1, con lo cual tenía 8 secciones que contaros. Entonces dije, vale, me estoy haciendo yo quizás un lío a la hora de explicar estos conceptos, o sea que volvemos a empezar una semana más tarde, pero no pasa nada, porque no ya porque sea más o menos de actualidad el tema de los aranceles, que me importa menos, sino porque esto es una cosa que lleva siendo así años y seguirá siendo así años. Hablo de la balanza de pagos de un país, que es de lo que va todo esto. ¿Qué es la balanza de pagos de un país? Mira, por ponerlo en términos muy, muy sencillos. Tú, para controlar tus finanzas personales, digamos, pues el dinero que te entra y luego en qué te lo gastas, porque esto entiendo que todos lo hacemos, si no lo hacemos, hazlo, ¿vale? Simplemente deja constancia de, oye, pues estoy ingresando este dinero, aunque sea la paga que te dan tus padres o porque tienes un trabajo o por lo que sea. Tú anotas los flujos de entrada y también anotas las cosas en las que te lo gastas, ¿no? Sobre todo los gastos importantes. Mi recomendación es anotar todo, ¿no? Pero con esto pues te queda una diferencia y dices, vale, pues esto lo ahorro y digamos que todos más o menos en algún momento de nuestra vida empezamos a llevar un registro de todo esto y es como nuestra hoja de Excel donde vamos apuntando pues las cosas. La balanza de pagos de un país es exactamente lo mismo, pero del país, ¿vale? O sea, básicamente es como contar las cosas que salen y las cosas que entran dentro del país. Y claro, esto es interesante porque hay que contar todo. Es decir, un país, entendiendo el país como el Estado, lo que hace el propio Estado, el sector público, es relativamente fácil de contar. ¿Vale? Quiero decir, pues yo como país voy a comprar, a ver, algo que compre un país y que pueda comprarlo fuera. Voy a comprar tanques, ¿vale? Porque necesito tanques para defenderme y para mi ejército y yo no fabrico tanques, entonces se los voy a comprar a Estados Unidos que produce muy buenos tanques, ¿vale? Muy bien, pues tú le estás comprando tanques y eso lo registras y lo anotas. Pero claro, que un amigo mío se haya ido a trabajar a Estados Unidos y claro, está ganando ahí un dinero y cada mes envía un poco de dinero a su familia para ayudarles con los gastos porque él tiene mejor salario en Estados Unidos del que podría conseguir en su país de origen y se ha convertido en un inmigrante y digamos que ha trasladado su residencia para poder ganarse un mejor futuro, claro, en ese caso, eso hay que registrarlo también.
porque digamos que es un flujo de dinero que está ocurriendo entre dos países. Eso tiene que ir al Excel de la balanza de pagos. Pero ya entendéis que es más complicado estar en todo, ¿vale? Bueno, pues en la balanza de pagos se está en todo. Y hay que intentar estar en absolutamente todo. Pero precisamente por la complejidad que tiene el documento, hay un componente de errores, omisiones, diferencias de tipos de cambio, etcétera, que muchas veces es un desfase de miles de millones de dólares, ¿vale? Pero depende de lo grande que sea una economía. Y claro, eso llama un poco la atención. Dices, ostras, yo en mi empresa no puedo tener un desfalco en la contabilidad de miles de millones o de millones o de cientos de miles de euros. O sea, que quiero decir, tiene que cuadrar. Bueno, esto desde el plano teórico, la balanza de pagos tiene que cuadrar, tiene que ser cero. Pero la realidad lo que ocurre es que no siempre cuadra, ¿vale? Entonces, ¿de qué está compuesta la balanza de pagos? Esto lo leeréis muchísimo en las noticias. Entonces, la balanza de pagos tiene varios componentes o varias cuentas que se llaman, ¿vale? Una cuenta, la primera, es la principal en la que nos vamos a centrar en este vídeo, es la cuenta corriente. En la cuenta corriente, tú lo que pones son exportaciones menos importaciones. Es decir, que tú en la cuenta corriente vas a anotar que si has vendido 100 unidades de coche por tanto dinero, pues eso lo vas a anotar con saldo positivo. Es decir, lo estás vendiendo fuera, te está entrando dinerito, con lo cual anotas con saldo positivo. Cuando tú vayas a comprar algo fuera, qué sé yo, vas a comprar iPhones, porque en tu país no se producen los iPhones, entonces tú lo que vas a anotarte es una importación que va a ir con saldo negativo. Es decir, me he tenido que comprar 10 unidades de iPhone a este precio, con lo cual digamos que vas a tener las cosas que tú vendes afuera con saldo positivo y las cosas que tú tienes que comprar con saldo negativo. Digamos que tiene algo de sentido, ¿no? Es decir, si tú como economía eres capaz de producir de algo y produces en tanta abundancia como para salir a venderlo fuera, eso es algo positivo. Es lo que haría, pues qué sé yo, si tú eres agricultor y tienes tu huertito a modo de subsistencia, para sacar alimento, si de algo, por qué sé yo, de tomates o de lechuga, eres capaz de producir en exceso para poder salir a venderlo, eso es el dinero que va a ingresar tu familia. Y con ese dinero, ¿qué vas a hacer? Vas a comprar aquello que tú no puedas producir o que no produzcas en tanta cantidad. Por ejemplo, a lo mejor no tienes una gallina para que te dé huevos, entonces con el dinero que vas a sacar de las lechugas extras que tú produces, pues te vas a ir a comprar huevos. O sea, aquí digamos que tu unidad familiar o tu casa estaría funcionando exactamente igual que un país. O sea, lo único que hay que hacer es el ejercicio mental de decir, vale, pues en lugar de un pequeño agricultor es un país. Pero es exactamente lo mismo. Y también se tiene en cuenta la parte de servicios. Es decir, claro, no todos son bienes físicos. No todos son lechugas, tomates, huevos, coches, tanques. Hay una parte de servicios que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo pago todos los meses Netflix. Tengo la suscripción de Netflix puesta. Tengo la suscripción de YouTube Premium comprada. Claro, Netflix o YouTube son empresas de Estados Unidos. Entonces, claro, está saliendo dinero de nosotros porque yo estoy realizando una importación de un servicio. Estoy diciéndoles, oye, por favor, este servicio, préstamelo tú, ¿sabes? Y a cambio de ello te voy a pagar. Entonces, para nosotros, para España, por ejemplo, mi suscripción a Netflix o mi suscripción a YouTube Premium es una importación de servicios. Estoy comprando, pues en lugar de huevos, pues la suscripción de Netflix. Y para Estados Unidos es lo contrario, es una exportación. Tenemos empresas tan buenas claro, que podemos prestar servicios no solo a nuestros ciudadanos, sino a cualquiera. ¿Vale? Esto con cosas que son así digitales es como muy fácil de entender y tú dices, claro, por supuesto, una vez que ya tienes construido la aplicación y tienes las películas ahí dentro y demás, te da igual tener 8,80, ¿sabes? O sea, quiero decir, tú lo vendes por ahí, pero servicios también incluye, por ejemplo, qué sé yo, servicios jurídicos, abogados. Que claro, el tiempo que tiene un abogado para poder trabajar y poder llevar a ciertos casos es limitado. Entonces, si tienes suficiente tiempo como para poder llevar un caso internacional o que te contraten desde fuera para que te den asesoramiento sobre lo que sea que te pueda dar asesoramiento un abogado de Estados Unidos, pues en ese caso es de nuevo otra importación-exportación de servicios, ¿vale? Todo esto es lo que cada cosa, con su respectivo símbolo, entra dentro de esta cuenta corriente, ¿vale? En la cuenta corriente también
digamos que nos vamos a encontrar otros elementos que son pues, rentas, transferencias, esto de las remesas que os había comentado antes, pero vamos a quedarnos simplemente con importaciones y exportaciones de bienes y servicios, ¿vale? Esa es la parte gruesa y la parte importante de la balanza comercial de casi todos los países, ¿vale? Sé que la parte de remesas y de transferencias y de tal, o sea, dinero que envían ciudadanos y demás, en algunos países es muy importante, ¿vale? Pero vamos a empezar por lo sencillo y por lo básico. Luego, tenemos otras cuentas, después de la balanza comercial, que son, yo las voy a juntar, ¿vale? Se separan, ¿vale? Tienes la cuenta de capital, que es la compraventa de bienes o de activos no productivos, y luego tienes la cuenta financiera, que es lo mismo, pero de activos productivos, es decir, de inversiones que se realicen en el país. Por ejemplo, si yo, como país, recibo inversión, porque hay inversores de fuera que dicen, ¡buah! España es un sitio maravilloso con una climatología perfecta para hacer vino. Entonces, me voy a comprar unos viñedos que tiene que ser en una tierra, en un terreno que sea el de España. Entonces, claro, yo soy inversor terrateniente de Estados Unidos y yo vengo con mis millones de dólares a invertir en tu país. Entonces, claro, eso como cuenta. Pues lógicamente, si estás trayendo dinero, lo tengo que poner en mi balanza de pagos con signo positivo. Y de la misma manera, cuando tú haces lo contrario y cuando tú desde tu país estás invirtiendo fuera, pues va con signo negativo. No tiene más historia, pero es así de sencillo. Y claro, esto entendedlo no solo cuando vas a comprar algo que sea palpable o que puedas tocar. O sea, si tú, por ejemplo, dices, ¡buah! Voy a seguir los pasos de Warren Buffett después de haber visto el desayuno royal de Álvaro de hace unas semanas y voy a comprar acciones de Apple. Claro, Apple, ¿dónde cotiza? En la bolsa de Estados Unidos. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Estás realizando una inversión, pero en otro país. Con lo cual, en la balanza de pagos de España, con signo negativo. Y en la balanza de pagos de Estados Unidos, con signo positivo, porque está entrando. ¿Vale? Entonces, todo esto del comercio internacional es un juego de suma cero. ¿Vale? Después de la cuenta corriente, que es importaciones y exportaciones de bienes y servicios, después de la cuenta de capital y la cuenta financiera, que son las inversiones, los flujos de dinero, ¿vale? Cuando la gente compra fábricas, invierte en empresas, compra activos inmobiliarios para alquilarlos, eso es lo que va a la cuenta financiera. Y después hay otra cuenta, que es la cuenta de reservas, ¿vale? Que es el Banco Central. Cuando digamos que hay algún desajuste, es el Banco Central el que tiene que entrar a ayudar, ¿vale? Y el que tiene que entrar a equilibrar la balanza comercial. ¿Por qué? Porque tiene que dar cero al final. O sea, tú sumas todo el Excel y tiene que dar cero. Y dices, pero vamos a ver, Álvaro, ¿cómo que tiene que dar cero? O sea, ¿por qué tiene que dar cero? O sea, quiero decir, si tú vendes muchos coches y luego compras muchas lechugas, pues te saldrá a lo mejor que en verdad has vendido o que te ha entrado más dinero de las ventas de coches que de lo que luego tú te tienes que gastar en comprar lechugas y huevos y tomates. Entonces, ahí va a salir positivo. Bueno, pues yo lo que te estoy diciendo es que si ahí sale positivo, te está entrando dinero en tu país. Y eso quiere decir que lo más probable es que en la cuenta financiera y en la cuenta de capital tengas negativo. Es decir, que salga ese dinero. ¿Y por qué digo que es lo más probable? Porque tú piénsalo. Si tú tienes una fábrica de coches, vendes coches, ganas mucho dinero. Y luego ese dinero lo tienes que utilizar para comprar comida, que no la produces, con lo cual la compras fuera. Entonces, claro, vas a tener mucho excedente de dinero, porque estás vendiendo coches que son más caros que la comida que luego estás comprando. O sea, estás acumulando dinero. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Hay dos opciones. Una opción es que te empieces a comprar cosas alrededor, dentro del país, pero es muy probable también que te vayas a comprar fuera. Y de hecho, si solo piensas en el núcleo familiar de la casa, es decir, que yo tengo la fábrica de coches y yo soy el que vendo los coches y luego voy al supermercado a comprar la comida, claro, si solo pensamos en mi casa como si fuese un país, claro, yo con ese dinero que tengo, a ver, puedo hacer una cosa, que es acumularlo debajo del colchón en mi casa, que sería una idea terrible, porque ese dinero iría perdiendo, o sea, no estaría generando nada, estaría pillando polvo, como mucho. Sin embargo, lo más probable que es que yo con ese dinero lo invierta, compre algo. Me compro otra fábrica, me compro una casa y la alquilo, me compro acciones de una empresa. O sea, al final, tú el dinero, cuando lo empiezas a acumular, tendrás que invertirlo. Ahorro
de alguna manera, es equivalente a la inversión. ¿Vale? Y digo de alguna manera, aquí con muchas licencias, que esto tiene una equivalencia, pero es una fórmula bastante más compleja. Pero bueno, simplificando, ahorros igual a inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú, como país, tienes una cuenta corriente que es positiva, que está en superávit, lo más normal es que entonces, con ese superávit, con ese dinero, empieces a realizar inversiones fuera del mundo. Y entonces, la cuenta financiera te va a dar negativa. Y eso es lo que te va a compensar. Cuando no ocurre eso, cuando no se compensa una con otra, entonces entra el Banco Central. Y el Banco Central es el que, o bien acumulando reservas, o bien vendiendo reservas, es el que hace el cuadre a capón. ¿Vale? La parte del Banco Central es un poco más compleja de entender. ¿Por qué? Porque esto que yo os estoy hablando es un Excel que, bueno, yo creo que más o menos se entiende bien por dónde van los tiros. Pero claro, ahora a esto hay que ponerle el elemento de dificultad que suponen las divisas. Cada país tiene su moneda. Con lo cual, claro, ¿en qué moneda hacemos el dichoso Excel? Es decir, ¿qué lo cuento? Yo como España, por ejemplo, que me voy a hacer la balanza de pagos de España. ¿Cómo cuento? ¿Cuento en euros, que es nuestra moneda? ¿Cuento en dólares, que es la moneda de Estados Unidos? ¿Cuento en yuanes, porque me gusta mucho China? Claro, esto normalmente, bueno, ya os adelanto que se suelen registrar, todas las variables internacionales se suelen registrar en dólares, ¿vale? Porque cuando comparas el PIB de cada país, cuando comparas cifras macroeconómicas de cada estado, pues necesitas una divisa y una moneda de referencia. Pero volvamos al ejemplo de que estamos en la unidad familiar y que en mi casa funciona como si fuese un país, ¿vale? Mirad, yo, y esto para los que me estéis escuchando, pues os describo, tengo ahora mismo un taco de billetes, ¿vale? Que he traído específicamente para este vídeo y es el motivo por el que no tengo un café. Porque yo tendría un café aquí, pero no quiero tener demasiadas cosas en la mesa porque vamos a utilizar como con los niños, ¿vale? Vamos a contar con billetes de verdad. Así no nos tenemos que imaginar tantas cosas y le damos menos trabajo al editor, ¿vale? Entonces, ¿esto qué son? Estos son billetes que parece que es muchísimo, ¿vale? Hostia, soy rico. Vale, claro, aquí, ¿qué tengo? Pues billetes que no he cambiado porque se me ha olvidado, porque a lo mejor valía demasiado poco, o por lo que sea, de mis viajes, ¿vale? Todo esto, por ejemplo, es un taco de billetes que es del Banco de Malasia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no es mucho, porque si no, pues lo habría echado en falta. ¿Vale? Pues tengo aquí billetes del Banco de Malasia. Tengo aquí 1.000 pesos uruguayos. ¿Vale? Digo aquí por público hispanohablante. Tenemos 100 del Banco de Sudáfrica. Bueno, todo esto, digamos que yo voy almacenando aquí, es mi pequeña reserva de divisas, y yo ahora mismo es como si aquí en casa fuese el Banco Central. ¿Vale? Es decir, yo tengo aquí mi pequeña reserva de divisas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que ocurre con todas estas divisas es que no sabemos lo que vale. O sea, yo os estoy diciendo esto y dices, bueno, pues muy bien, como mola, ¿no? Un fajo de billetes, pues exactamente igual. Te abres el juego del Monopoly y también tienes un fajo de billetes ahí, pero no sabes lo que vale. Bueno, ya el Monopoly ya sabes que cero, pero aquí no sabes lo que vale. O sea, a lo mejor estos son miles de dólares o de euros y a lo mejor son 10 euros al cambio. No lo sabes, ¿vale? ¿Qué es lo que sí que sabes? Pues que si yo te enseño esto, pues a ver, tengo aquí $3, pero tengo un billete que es de $100, ¿vale? Este billete de $100, todos sabemos lo que vale. Todos nos hacemos una idea en la cabeza de a qué equivalen estos $100. Cada uno en su país empieza a pensar de, oye, con $100 puedo comprar todo esto. Perfecto, ¿vale? Con los euros pasa algo parecido, ¿vale? Los euros es la moneda del país. Estos son 250 euros, y tú con 250 euros, pues sabes lo que puedes comprar, ¿vale? Media Nintendo Switch 2, por ejemplo. No, pero te haces una idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, hay aquí como muchas divisas y muchas cosas que tener en cuenta. Entonces, yo cuando voy a realizar esa venta de coches, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿vale? Le voy a vender coches a Estados Unidos. ¿Estados Unidos en qué me va a pagar esos coches? Claro, cuando yo los vendo en el concesionario aquí en España, el que me los compre me los va a pagar en euros.
¿vale? Y me va a dar euros, con lo cual yo perfecto, porque con euros es con lo que yo me manejo aquí dentro de España. Bien, pero cuando yo vaya con ese mismo coche a venderlo a Estados Unidos, ¿qué me van a dar en Estados Unidos? Me van a dar dólares, ¿vale? Y me van a decir, toma, tantos dólares por tu coche. Y yo, pues, lo venderé por ahí. Entonces, claro, yo con estos dólares, si yo actúo como banco central, con toda la economía, yo puedo decir, oye, pues está bien, dame los dólares, quédate con el coche y perfecto, estamos arreglados. ¿Por qué? Porque pues, dólares me interesa tener dólares. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a comprar, qué sé yo, camisetas a China, pues claro, diré, vale, pues las camisetas valen tantos yuanes. No tengo yuanes. ¿Qué hago? ¿Te valen dólares? Y me van a decir, sí, claro, dame dólares. Entonces le daré dólares y él me dará las camisetas. Cuando hablamos de países que no tienen una moneda fuerte, como puede ser el caso de todos los que he citado aquí, Polonia, Malasia, Uruguay, etcétera, que no es despectivo, el tener una moneda fuerte o una divisa fuerte o una divisa débil. Si vamos a términos estrictos, solo el dólar es una moneda fuerte en el sentido de que es la divisa global, ¿vale? Ni el euro, ni el yen, ni el yuan, nada de eso tiene relación con, o sea, tiene la misma fuerza internacional que tiene el dólar. Entonces, cuando nosotros vamos a otros países, el problema es que no nos interesa tanto que nos den su moneda. Es decir, cuando vaya a Malasia a comprar las mismas camisetas que iba a China, claro, yo al de Malasia tengo aquí divisas, con lo cual le puedo pagar en su moneda normal, pero habitualmente tú no tienes tantas divisas, ¿vale? Entonces, claro, no puedes hacer la típica del comodín de decir, pues voy a la casa de cambios y que me cambien divisas. No puedes hacer eso porque tú eres el Banco Central en estos momentos. Entonces, tú eres el que proporcionas el cambio. Entonces, si viene alguien y te dice, oye, Banco Central, resulta que me han dado, pues qué sé yo, he vendido y me he ido a Uruguay a vender mis coches y me han dado los pesos de Uruguay. Pero claro, yo con los pesos de Uruguay, ¿qué hago en España? No hago nada. Cámbiamelos, por favor. Cámbiamelos por euros, cámbiamelos por dólares. ¿Por qué? Porque tengo que ir a comprar petróleo a Arabia Saudí y me cobran el petróleo en dólares. Vale, pues muy bien, el banco te hace el cambio. Y el Banco Central te dice, vale, toma los dólares para que tú puedas hacer comercio internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que como el Banco Central se quede sin dólares, estamos fastidiados. Y entonces ahí es cuando ocurre una crisis que ha pasado en muchos estados, que no hay divisa, no hay dólares en el Banco Central, entonces artificialmente los tipos de cambio empiezan a subir muchísimo. Si quieres cambiar dentro del Banco Central, el tipo oficial no se corresponde con el tipo que hay en el mercado, etcétera. Esto en muchos países de Latinoamérica sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, aquí el tema está en que tú como Banco Central necesitas generalmente tener muchos dólares, ¿vale? Y para tener muchos dólares, lo que tienes que hacer es vender cosas fuera. Bien sea bienes o bien sea servicios, tienes que vender fuera. Y si no vendes fuera, entonces lo que te queda es recibir mucha inversión. Es decir, que tu país, tu economía esté en crecimiento y sea tan interesante y tan atractivo invertir en tu país que los dólares te vengan directamente. Porque la gente venga a invertir y dices, oye, voy a comprarme una casa en Malasia. Oye, en lugar de pagarte con los billetes de Malasia, que, no, pues, hombre, es una tontería que andemos aquí cambiando dólares por el billete de Malasia y tal, ¿te va bien que te lo paguen dólares? Sí, sí, por supuesto. Vale, pues ya está, ya tienes los dólares. Y perfecto, los dólares ya han entrado en la economía. Si tienes que hacerlo a través del Banco Central, porque tienes que el Banco Central te cambiará los dólares por el dinero de Malasia para que luego realices la inversión en Malasia, también perfecto. Los dólares han entrado en la economía de Malasia, con lo cual se apuntan dentro de las reservas que tiene el Banco Central de Malasia. Dicho esto, vamos a centrarnos ahora en el tema de los aranceles y qué es la balanza comercial. Veréis, la balanza comercial es una porción de la cuenta corriente. Es decir, la balanza comercial se refiere única y exclusivamente a las exportaciones menos las importaciones, de bienes y de servicios. Y esto quiere decir que las exportaciones menos las importaciones, la balanza comercial, esto es algo que se tiene en cuenta incluso en el cálculo del PIB de cada país.
El cálculo del PIB, pues a ver, hay muchas fórmulas, ¿no? Para calcularlo, pero una de las fórmulas es el PIB de un país es igual a todo el consumo que se realice dentro de ese país, a toda la inversión que se haga dentro de ese país, a todo el gasto público que haya en ese país y luego al resultado de la balanza comercial. Es decir, a las exportaciones menos las importaciones. Es decir, si tú dentro de tu economía estás produciendo cosas, pero no las estás vendiendo dentro de tu país, no entra dentro de la C de consumo de tu país, las estás vendiendo fuera, eso tienes que apuntarlo, porque lo has producido dentro de tu país. De la misma manera que si tú estás comprando cosas fuera, porque no las estás produciendo aquí, es decir, dentro de tu C de consumo está el consumo de iPhones, y los iPhones no se están fabricando en tu país, pues entonces eso tiene que ir con signo negativo. Es decir, eso no me engañes. Eso no lo estás produciendo tú, no lo está produciendo tu economía, por mucho que tu economía esté comprando muchísimos iPhones. Estás enriqueciendo, vamos a ponerlo con muchísimas comillas, a el país que está fabricando los iPhones. Y indirectamente también al país que los diseña. ¿Vale? Entonces, me voy a quedar solo con los euros y con los dólares, porque este es el kit de la cuestión para que entendamos exactamente en qué consiste la guerra comercial que se ha abierto en Estados Unidos. Y es que Estados Unidos, si vamos a analizar la balanza de pagos de Estados Unidos, podéis analizar la balanza de pagos de cualquier país, ¿eh? Son datos públicos, más o menos fiables, dependiendo de lo fiables y la corrupción que haya en cada país, pero se pueden consultar. Entonces, si miráis la balanza de pagos de Estados Unidos, veréis que tiene la balanza comercial tiene un déficit de miles de millones de dólares, ¿vale? Billones de dólares. Claro, es un déficit que a Estados Unidos le está restando de su PIB. Estados Unidos compra más cosas de las que produce. Es decir, claro, es una sociedad muy consumista, necesita muchas cosas. Entonces, las compra fuera porque no las producen ellos. Su saldo de déficit comercial es muy potente. Entonces tú dirás, vale, pues si el saldo de Estados Unidos de la balanza comercial es negativo, quiere decir que, según lo que me ha dicho Álvaro, en la balanza, en la cuenta financiera, se debería equilibrar. Es decir, si Estados Unidos está comprando mucho más fuera que dentro, entonces quiere decir que el mundo está invirtiendo dentro de Estados Unidos y debería tener superávit en la balanza financiera. De manera que al final se debe equilibrar el signo negativo de la balanza comercial con el signo positivo que teóricamente debería tener Estados Unidos en la balanza, en la cuenta financiera. Lo interesante es que Estados Unidos tiene déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente, es decir, resta, y resta bastante, a su PIB, a su Producto Interior Bruto, pero es que a mayores, cuando analizamos la cuenta financiera, resulta que ahí también tiene déficit. Es decir, que no se está invirtiendo en Estados Unidos está invirtiendo fuera, está invirtiendo en otros países del mundo. Entonces dices, hostias, ¿cómo puede ser eso posible? Si me estás diciendo que están saliendo dólares para comprar productos, bienes o servicios, ¿vale? Con lo cual, la balanza comercial es negativa, está en déficit y tienes un déficit en la cuenta corriente. Pero es que a mayores me dices que tú también estás con el pechito hinchado y estás realizando inversiones fuera como si no fuese contigo el hecho de que estás gastando más de lo que estás ingresando en la cuenta corriente, pues resulta que en la cuenta financiera también te estás gastando más dólares y estás invirtiendo más fuera. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que si esto es así, en cualquier economía y en cualquier país, ese país estaría abocado a acabar teniendo una crisis importante. ¿Por qué? Porque si te estás gastando dólares en comprar cosas y te estás gastando más dólares en invertir fuera, es el Banco Central el que tiene que estar proporcionándote la divisa. No la estás generando tú de las inversiones que recibes ni tú de las cosas que vendes fuera. Te la está proporcionando el Banco Central de las reservas que tiene. Está tirando de ahorros que tenga de dólares. Y aquí, claro, si yo ya me he gastado todos los dólares en invertir fuera, claro, ya me he quedado sin dólares en el Banco Central. Tengo, pues, los euros, la moneda de aquí. ¿Qué es lo que va a pasar al siguiente año? Que yo no voy a tener dólares ni para realizar las importaciones y comprar las cosas que necesito, ni tampoco para realizar inversiones fuera. Estamos hablando de una crisis. Con estos números, de hecho, cualquier país estaría pidiendo auxilio
al Fondo Monetario Internacional? Estaría pidiendo un préstamo de alguien, por favor, que me preste dólares, porque si no, esto no puede funcionar. Y tendría un desajuste estructural muy serio que tendría que de alguna manera corregir. Pero Estados Unidos no. Estados Unidos juega con otras reglas de juego porque se lo hemos permitido el resto de países. Estados Unidos no tiene este problema de quedarse sin dólares. Este problema lo tuvo Argentina, por ejemplo, que si miráis las crisis de devaluación importante que ha tenido del peso, no digo ahora de la etapa Milei, pero si nos vamos, creo que en 2019 o 2017, 18, 19, creo que ahí tuvo una devaluación fuerte del peso. Y justamente si miráis la balanza de pagos de Argentina de los años anteriores, veréis que tenía déficit en la cuenta corriente y déficit también en la cuenta financiera, con lo cual estaba acumulando déficits, el Banco Central se estaba quedando sin dólares y cuando se queda sin dólares no le quedan más narices que hacer una devaluación del peso para intentar, digamos que, avivar un poquito las exportaciones y que entren más dólares, porque si no, esto no se puede sostener, ¿vale? O de hecho creo que fue el Fondo Monetario Internacional el que llegó a rescatar al país, ¿no? Entonces, Estados Unidos no tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos son los que emiten el dólar. Es decir, me he quedado sin dólares. Ningún problema. Emito más moneda. Imprimo, ¿sabes? Y total, el dólar es mi moneda. Claro que, o sea, mala suerte la tuya, que no es tu moneda el dólar. Entonces, claro, Estados Unidos está en una situación de privilegio global en la que ellos siempre pueden imprimir dinero. Por eso Estados Unidos tiene tantísima deuda, ¿vale? Y claro, como imprimen dinero, con eso es con lo que van tapando los desajustes estructurales que tiene su balanza de pagos. La balanza de pagos de Estados Unidos es la única que se comporta de esta manera. Y, claro, si lo piensas desde la otra perspectiva, todo el mundo siempre va a querer los bonos del Tesoro americano. ¿Por qué? Porque poneros como si fueseis China, ¿vale? China produce muchas cosas porque tiene muchas fábricas. Entonces, cuando vende esas cosas, está recibiendo muchos dólares. Exactamente lo mismo que os contaba antes, ¿qué vas a hacer con los dólares que tú recibes? ¿Los vas a tener en el cajón aquí muertos de risa? ¿O como mínimo por lo menos vas a comprar, qué sé yo, un bono del Tesoro americano que te dé un 3%, un 4%, están ahora, y que por lo menos ese dinero te esté generando algo? Total, el Tesoro americano te va a pagar luego, pues si vale 1.000 dólares un bono, pues cuando llegue el vencimiento te va a pagar los 1.000 dólares, que es exactamente la misma divisa que ya tenías. Con lo cual, es eso, digamos, la ventaja con la que juega Estados Unidos y con la que no podría jugar ningún otro país del mundo. Digamos que cuando cualquier país o tú mismo, digamos, gastas más de lo que ingresas y pides prestado al banco para poder seguir manteniendo ese ritmo de vida y sigues gastando más de lo que ingresas, al final va a venir el banco y te va a pedir explicaciones. Y llama al banco, pues el banco puede ser el Fondo Monetario Internacional. Te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, si no te puedes permitir comprar iPhones, pues no compres iPhones, pero no estés aquí tirando dólares como si nada. Cuando Estados Unidos es el que hace esto, el que se dedica a invertir por fuera, es decir, a sacar dólares de su economía, cuando se dedica a comprar cosas fuera, es decir, a sacar más dólares de su economía, el banco no va a llamarle a decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Curiosamente, el banco y el resto de países lo que van es, dame más bonos. Dame más letras del Tesoro americano, que todos estos dólares que me estás tirando a la cara, yo tengo que invertirlos en algo, pues te voy a comprar las letras del Tesoro. Y entonces entramos en un círculo vicioso que es una movida muchísimo más compleja de lo que estoy explicando aquí. Pero bueno, veis un poco por dónde van los tiros. Y así llegamos a la política económica o arancelaria que está siguiendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él no mira los números. Para él todo esto es un marcador, es un juego de suma cero. Es decir, o al menos esa es la impresión que yo me llevo de las políticas que está aplicando. ¿Por qué? Porque él no mira aranceles. Él mira si tú me estás comprando cosas y si yo te estoy comprando a ti cosas. Y lo mira uno a uno con cada uno de los países. Es decir, la lista de aranceles que él ha puesto, él las ha llamado aranceles recíprocos. Es decir, que yo te estoy poniendo como Estados Unidos este arancel porque tú me lo estás poniendo a mí, a los productos que yo te estoy enviando. Un arancel es un impuesto cada vez que se realiza el intercambio internacional de bienes o servicios, ¿vale? Y en este caso los aranceles de Trump son solo para bienes, ¿vale? Para los servicios no los quiero tocar, claro, porque ahí tiene a YouTube, tiene a Netflix, tiene a todas las empresas americanas, venden muchos servicios, pero en los productos ahí sí que se ha puesto el ojo y ha dicho, esto vamos a atajarlo y vamos a quitarnos el déficit comercial que tenemos para que nosotros vendamos más de lo que compramos. Y ha ido país por país para decir, tío, tú te estamos comprando muchas cosas,
pues qué sé yo, a China, te estamos comprando muchas camisetas, te estamos comprando muchas gorras, las gorras estas de Make America Great Again se hacían en China, es maravilloso. Te estamos comprando demasiado de esto y luego tú me estás comprando pocas cosas a mí. Me estás comprando pocos coches Tesla, me estás comprando pocas camionetas Ford, me compras poca cosa. Entonces, esto tiene que acabar. Y lo que ha pillado es simplemente ha calculado cuánto es ese déficit comercial con cada país y ha puesto un arancel equivalente a el porcentaje de ese déficit. Entonces, no tiene nada que ver con aranceles. O sea, para Donald Trump es un juego de suma cero, cuando no necesariamente tienes que verlo así. O sea, que una economía tenga déficit en la balanza comercial no necesariamente es malo. De la misma manera que una economía tenga superávit en la balanza comercial tampoco es necesariamente malo. Es decir, claro, es una economía, es un razonamiento que, visto desde fuera, a mí me parece muy simplista el que está siguiendo Estados Unidos, porque claro, dices, yo quiero tener superávit en la balanza comercial y por ello lo que voy a hacer es dificultar al máximo las importaciones, dejaremos de comprarte cosas porque digamos que te estás aprovechando de nosotros, así es como la visión que parece, ¿no? Si yo te compro muchas cosas y tú no me compras suficientes, entiendo que ese país se está aprovechando de Estados Unidos, con lo cual le ponemos un arancel. Claro, el problema, esto tiene una doble problemática. Claro, hay que ver en qué bienes se está produciendo ese desajuste. Porque si tú estás vendiendo productos que son mucho más tecnológicos, estás vendiendo robots, el robot perro ese que veíamos en las ferias, o estás vendiendo robots Alexa o cohetes o satélites, claro, si tú vendes eso es un material muy tecnológico y muy complejo de hacer. Pero claro, es que estás comprando muchas camisetas de industria textil. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Evitar que se compren camisetas en Asia, por ejemplo, porque vas a empezar a producirlas tú aquí en Estados Unidos? ¿Tiene esos sentidos hacia dónde quieres llevar tu economía? ¿O no? ¿O hay algún objetivo detrás? Porque es falso que siendo un país desarrollado, tú tengas que vivir siempre, permanentemente, en déficit comercial. El mejor ejemplo es Alemania. Alemania entró en la Unión Europea y, claro, ya no hay aranceles entre los países de dentro de la Unión Europea. Hay libertad de movimiento de personas y de capitales y digamos que puede producir en cualquier país de la Unión Europea. Claro, lo lógico sería pensar de decir, oye, la industria de Alemania se va a ir al garete. Porque, claro, si no hay aranceles, la fábrica que está en Alemania pagando salarios de Alemania, que son mucho más altos que los salarios que había en España, pues esa fábrica, los dueños van a decir, escucha, nos llevamos la fábrica y la deslocalizamos y la ponemos en España, producimos lo mismo con nuestra tecnología, con nuestros planos, nuestros diseños, pero lo hacemos en España, que nos va a salir la mano de obra muchísimo más barata. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en realidad? Que Alemania siempre ha tenido una balanza comercial positiva. Siempre vende más de lo que compra. Y eso que Alemania es un país desarrollado que consume muchas cosas. Los países desarrollados son muy consumistas, con lo cual compran muchas cosas. Bueno, pues Alemania aún así vende más de lo que consume. Y dices, ¿cómo lo han hecho? Pues se han centrado en industria con factores de alto valor añadido. La industria química de Alemania es muy potente, la industria de electrodomésticos de Alemania. O sea, es una industria que no es tanto coser camisetas. Es una industria de alto valor añadido donde necesitas ingenieros, necesitas personal muy formado, muy cualificado y que sea muy productivo para que te salga a cuenta. Pero ellos lo han conseguido. Entonces, ellos no han conseguido tener un superávit en su balanza comercial simplemente poniendo aranceles a los que les traen camisetas. ¿Por qué? Porque ellos nunca han querido que su industria se convierta en una fábrica textil, sino que han querido centrarse en aquellos valores donde aportan mucho valor añadido, no ya a Alemania, sino a la economía global. Entonces, por eso digo que la política de Estados Unidos parece un poco errática, ¿sabes? Porque, claro, es como que estás forzándote a comprar o no comprar cosas que a lo mejor necesitas con tus importaciones, pero también estás forzando a los otros países a que te compren cosas que a lo mejor tampoco necesitan, ¿sabes? Es decir, porque tú les estés comprando a un país muchas zapatillas,
no quiere decir que luego ese país tenga la necesidad de comprarte muchos robots Alexa, porque igual está en otro punto de desarrollo esa economía. Igual estamos hablando de Vietnam, que está todavía desarrollándose económicamente y no quiere comprarte o no necesita comprarte tus movidas tecnológicas que estás produciendo. Pero eso no significa que tú tengas que despreciar lo que ellos te están produciendo mucho más barato de lo que te lo produciría la industria local, ¿no? Entonces, por eso, digamos, todo el tema de aranceles, y ahora que ya entendéis un poquito cuál es la implicación dentro de la balanza comercial, eh, ha dado pie a muchas teorías sobre por qué está haciendo esto. Porque es demasiado simple y demasiado sencillo de ver el hecho de que así no parece que sea el camino para solucionar los problemas o los desajustes o los desequilibrios que tiene la balanza de pagos de Estados Unidos. Quizás sí tiene sentido si se marcan solo dentro de una guerra individual entre Estados Unidos y China, ¿vale? Porque son las dos superpotencias que están, pues Estados Unidos como líder global está dando sus últimos coletazos para intentar mantener la hegemonía que tiene hasta ahora, y China es el país emergente, que es la potencia emergente que está, digamos que diciendo, oye, yo no me voy a chantar, si tú me pones aranceles, yo te pondré aranceles, y entonces Estados Unidos luego pone más aranceles, y luego China pone más aranceles, y al final esto va a quedar en, bueno, pues mira, escucha, ¿sabes qué? No comerciamos entre nosotros, y bueno, pues será otro tema, pero la cosa es que con los aranceles está habiendo como mucho cambio de opinión, y de hecho las bolsas están subiendo y bajando fundamentalmente porque no saben qué es lo que va a pasar. Porque un día los aranceles son de 10, al día siguiente son de 100, al día siguiente a lo mejor entran en pausa durante 90 días, al día siguiente no, los vamos a dejar en el 25%, pero al día siguiente vamos a exceptuar estos productos. Entonces, claro, esto para los mercados es como, tío, o sea, ¿qué quieres hacer exactamente? Y claro, que haya tanto vaivén y tanto cambio de opinión con el tema de los aranceles, para mí demuestra que primero, por un lado, estaba buscando otros objetivos y otros efectos con la imposición de estos aranceles, eso punto uno. Y punto dos, que quizás no están saliendo los resultados, no están siendo exactamente los que esperaban. Porque esto de hablar en términos macroeconómicos de, bueno, pues mira, bajo los tipos de interés y sube la inversión, pero claro, también sube la inflación y tal, o sea, no es tan sencillo. O sea, en términos generales, sí, si tú quieres luchar contra la inflación, puedes subir los tipos de interés, si quieres estimular la economía, bajas los tipos de interés para que haya más crédito, o sea, todas estas cosas funcionan sobre el papel, en teoría, pero luego en la práctica es todo una movida de tres pares de narices, porque aquí, pues claro, yo os he hecho ejemplos muy sencillitos de una economía individual, de cómo funcionaría la balanza de pagos, pues de mi casa, pero claro, cuando hablamos de países, cada país con su divisa, cada país que está interesado en comprarte cosas, en venderte cosas, en recibir inversión por un lado, en hacer inversión por otro lado y demás, estos son de las cosas de las que hablan cuando vemos a los políticos, a los líderes mundiales que viajan a un país y se reúnen y no, hemos asegurado no sé cuántos millones de inversión. No, no es que un país esté invirtiendo en otro, es que las empresas de un país se están pensando dónde invertir y tú has llegado y les has convencido de que en tu país es el mejor sitio para hacerlo, pero va a ser una inversión entre empresas privadas seguramente, con lo cual es como lo negocian los políticos al más alto nivel, pero son cosas que entran en la balanza de pagos, por eso les importa a los políticos, pero que al final son negocios y acuerdos que ocurren entre empresas privadas. Y en este caso, los aranceles de Trump, se ha dicho, sobre todo durante la semana pasada, que Donald Trump era un maestro porque estaba intentando causar o autoprovocarse una recesión estratégica. Es decir, hacer que la economía de Estados Unidos entre en una mini recesión. Dentro de esa recesión, lo que va a ocurrir es que va a haber que estimular la economía, la inflación va a caer y por lo tanto la Fed va a tener que bajar los tipos de interés. Como la Fed va a bajar los tipos de interés, Donald Trump va a poder emitir deuda del Tesoro americano a un tipo de interés menor, es decir, le va a costar menos financiarse. Y Estados Unidos emitió mucha deuda durante la pandemia que ahora tiene que repagar. Es decir, que durante este año y sobre todo el año que viene y el siguiente, tienen que repagar muchísima deuda. Y como tienen tantos préstamos de deuda que les vencen, lo que van a hacer es emitir más bonos para, con el dinero que consigan, repagar eso. Y lo que quieren es que en esta nueva emisión de bonos los tipos de interés estén bastante más bajos para que no se les desajuste todo el presupuesto. Que digo yo, otra de las cosas, algunos economistas lo que abogan es, dice, a ver, puedes hacer eso
o puedes dejarte de tanta vaina y puedes directamente reducir tu gasto público. Reduces tu gasto público y como tienes menos gasto público en todo el aparato del Estado, puedes utilizar ese ahorro en pagar los intereses que te va a costar ahora más el tener la deuda. Pero bueno, sea como fuere, lo cierto es que los bonos están subiendo, ¿vale? Es decir, que está produciéndose el efecto contrario. Y eso quizás es lo que ha motivado que hay muchas de estas medidas de todos los aranceles que puso a los países, que ha dado 90 días de plazo, diciendo que no, ahora vamos a negociar porque todos los países han querido negociar, etcétera. Sí, pero los bonos estaban subiendo y no está tan claro que esta medida vaya a causar una recesión que no tenga inflación. ¿Por qué? Porque si estás poniendo aranceles a todos los productos que entran dentro de Estados Unidos y Estados Unidos se caracteriza por comprar demasiadas cosas fuera en lugar de comprarlas dentro, claro, esto no es de, pongo aranceles a las camisetas y a las gorras que importamos desde China y con estos aranceles pues las produciremos dentro. Tío, en hacer una fábrica y en ponerlo todo a punto y demás, se tardan años. O sea, no es una cosa ya no hablamos de los 90 días estos de pausa. No puedes reconducir toda una industria. O sea, una decisión es si eso es lo que quieres, si verdaderamente quieres tener fábricas textiles o fábricas de la industria a la que estás grabando y estás poniendo aranceles a la importación. Pero a mayores es algo que tarda tiempo, con lo cual lo más probable es que tengas que seguir comprando las camisetas y las gorras y las zapatillas y muchas cosas, las tengas que seguir comprando donde las estás comprando. Y ahora esas cosas van a ser más caras, esos bienes van a ser más caros por los aranceles que tú has puesto, con lo cual los precios van a subir. Porque los importadores no van a perder dinero, se lo van a repercutir a los usuarios, con lo cual al final la inflación va a estar... O sea, yo no tengo tan claro que la inflación vaya a bajar, pero bueno, en cualquier caso, lo que estaban diciendo es que esto verdaderamente, pues bueno, se hablaba mucho, ¿no? De esto es una táctica negociadora, es una jugada de ajedrez donde vamos a causar una recesión y van a bajar los tipos de los bonos. De momento no está saliendo así, ¿vale? Y me parece como muy rebuscado y quizás como una manera de intentar defender una serie de decisiones que, bueno, pues cada vez son más indefendibles, ¿no? Cada vez parecen más un tiro en el pie a la economía de Estados Unidos más que el hecho de que estén intentando corregir los desajustes, porque ya digo que quizás una corrección tan a lo bruto no sea lo más adecuado. Y ojo, que veo muy bien el hecho de que intentes equilibrar tu balanza de pagos, bien sea la cuenta financiera o bien sea la cuenta corriente. Pero, claro, disparar a todo sale un poco raro, ¿sabes? Porque, quiero decir, no tiene sentido grabar con aranceles industria que tú no tienes que defender en tu país. Ya, de normal no tiene sentido usar aranceles como medida proteccionista, pero si fuese esa la intención, claro, hay cosas que no tiene tanto sentido. O sea, es que quieres ponerle aranceles a los coches eléctricos que compiten con los Teslas que producís en Estados Unidos. Bueno, pues puede tener un cierto punto de defensa, pero claro, disparar a todo es lo que yo creo que se le está volviendo un poco en contra. De todas formas, Estados Unidos lo que está haciendo está aprovechándose de su situación de privilegio de tener el dólar, de poder emitir dólares, que es la moneda global, la divisa global. Y claro, se está aprovechando de eso hasta que pierda ese privilegio. Si pierde ese privilegio, Estados Unidos está quebrado. Y ese es el problema, y Trump lo sabe y está jugando con ello y está apretando todo lo que puede para intentar, pues de alguna manera, colocarse en una situación ventajosa de cara a futuro. Al final, en el juego del comercio global, no todos pueden imprimir la moneda global. Ahora, eso sí, todos tienen que jugar con la moneda global y con el dólar. Trump lo sabe y por eso está intentando corregir los desajustes en su balanza comercial de una manera un tanto peculiar. Al final, la balanza de pagos, que hemos explicado también en este vídeo, no deja de ser como el reflejo frente al exterior de qué es lo que hace tu economía o tu país. Y podríamos llegar a la conclusión, después de todo lo que hemos visto, que cuando países como Alemania ganan vendiendo y produciendo, Estados Unidos gana imprimiendo dólares. Espero que os haya gustado el episodio, espero que no me haya puesto muy técnico y que lo hayáis entendido todo a la perfección. Como siempre, estaré leyendo vuestros comentarios y nos vemos la próxima semana con más Desayuno Royal. ¡Chao, chao!